Gracias a todas las personas que están a través de Zoom, a todos los ecuatorianos y a todas aquellas personas que nos escuchan. Es una alegría el poder hoy anunciar la buena noticia. Y como lo decían los organizadores, el tema es el servidor en tiempos de conflicto y de prueba. Quiero iniciar con este texto de la segunda carta de los Corintios en el capítulo 4, versículo 1. Este es nuestro ministerio, lo tenemos por pura misericordia de Dios y por eso no nos desanimamos. Palabra de Dios. Los servidores en la renovación carismática sabemos, mis hermanos, que son aquellos a quien el Señor ha llamado para estar al frente, siendo guías, siendo cooperadores en la obra de la evangelización. De ellos depende la armonía interna. De ellos depende el buen funcionamiento en los grupos de oración, las escuelas de formación y servicios o ministerios. El servicio es un estilo de vida, más aún. Resume así todo el estilo de la vida cristiana. Servir a Dios en la acción, servir a Dios en la adoración, estar abiertos, disponibles, amar concretamente al prójimo, trabajar con entusiasmo por el bien común. El que ha acogido la llamada del Señor para poner sus dones al servicio de los demás es una persona que se deja guiar por la acción poderosa del Espíritu Santo. Este lo impulsa cada día a ser instrumento de bendición para la comunidad. Es aquel que es capaz de poder ver más allá que todos los demás. Es un anunciador de buenas noticias. Comparte la visión y la experiencia de fe con los demás en el tiempo y en el destiempo. Posee una visión positiva. A pesar de las adversidades, anima y motiva a los demás hermanos en la comunidad. El servidor debe tratar de cumplir las características que lo cualifican para prestar un servicio más eficaz a los hermanos. La madurez cristiana es la plenitud del ser humano y solo es plenamente maduro cuando se es plenamente cristiano. Estos apuntes sobre el servidor son algo esencial que nosotros debemos tener en cuenta, mis hermanos. Nosotros somos llamados por el Señor. Nosotros somos consagrados por el Señor. Nosotros colocamos esos dones y esa gracia que el Señor nos regala al servicio de la comunidad. Nosotros como servidores debemos dar testimonio y nosotros tenemos una visión. Vemos desde lo más alto las realidades de la renovación, haciendo una lectura espiritual. Es importante, mis hermanos, reconocer que la situación que estamos atravesando en estos últimos meses nos han desacomodado de nuestra vida cotidiana y del servicio que prestamos a la renovación. Algunos servidores han sabido responder a los signos de los tiempos. Sin embargo, existe una gran cantidad de hermanos que no han sido capaces de afrontar este momento de prueba. Nos hemos dejado llenar de temor por el exceso de la información
por los medios de comunicación, sin dejar a un lado que a muchos nos ha tocado sufrir de manera directa los embates de esta pandemia de la COVID-19, y algunos hermanos se han adelantado hacia la casa del Padre. Algunos hermanos de comunidad, algunos servidores, algunos familiares, algunos amigos. Miles de personas han partido, vuelvo y digo, a la casa de Dios en este tiempo de pandemia. Otros servidores temen salir. Se han menguado las comunidades, se han menguado los grupos. Hemos tenido oportunidades como esta de la virtualidad, pero hemos dejado de reunirnos a un nivel presencial. Eso desanima a muchos, con toda seguridad. Es la realidad que nosotros estamos viviendo no solamente en Ecuador, sino en toda América Latina. En todos estos 31 países estamos viviendo las mismas situaciones. La renovación carismática, mis hermanos, se ha menguado en cantidad. Muchos han resistido todas estas situaciones y se han fortalecido porque están unidos al Señor. Hablemos de las pruebas en la vida de los servidores. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Por esto estén alegres, aunque por tiempo tengan que ser afligidos con varias pruebas. Si el oro debe ser probado, pasado por el fuego, y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Palabra de Dios. La vida del que se consagra al Señor en el servicio o en la entrega constante está hecha de crisis, de situaciones difíciles. La fe, de hecho, nace en el corazón de una crisis. Desde el punto de vista etimológico, crisis significa un estado de decisión, una situación de vida abierta a diversas posibilidades. De ahí que cuando salgamos de esta pandemia no podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo o como lo veníamos haciendo. No. Todo será distinto. Todo el sufrimiento no habrá servido de nada si no construimos entre nosotros una renovación carismática más fuerte. De las grandes pruebas de la humanidad, entre ellas esta pandemia, se sale mejor o peor. No se saldrá igual. ¿Cómo quiere salir usted? Le hago la pregunta, ¿mejor o peor? Es por eso que hoy nos abrimos a la acción poderosa del Divino Espíritu. Nos abrimos a que el Espíritu Santo siga empujando, siga enviándonos, a que el Espíritu Santo nos siga llenando de su fuego, nos ayude a salir mejor de esta prueba. Una tarea que es para todos nosotros los carismáticos. Hacer de este tiempo, mirar en este tiempo una bendición también del Señor. En comparación con la eternidad en la presencia de Dios, el tiempo de las penurias y
y los problemas que tengamos que pasar en esta vida es muy corto. Aquí tenemos algo temporal. Estamos de paso, podríamos decirlo. Como dice el Salmo, los años en presencia del Señor, aquí en esta tierra, son como un ayer que pasó. Nos espera la eternidad. Estamos preparando desde aquí la eternidad. Hay sufrimiento y sabemos que hay momentos muy difíciles, hay momentos muy dolorosos y muchos de ustedes pueden estar viviéndolos en este momento. Todos hemos debido pasar por circunstancias complicadas, por duras que hayan sido o que sean. Dios las permite, es por una razón. El mismo texto de Romanos 8:28 nos dice el mismo Pablo que todo está para el bien de los que aman a Dios. El Señor espera de nosotros madurez y resulta que las pruebas son muy efectivas para llevarnos a este fin. Por eso, mis hermanos, en el camino de la fe, las pruebas son necesarias. Las pruebas nos hacen fuerte. Las pruebas, mis hermanos, como gladiadores, nos enseñan a luchar con la acción poderosa del Espíritu Santo, sabiendo que solos no somos capaces de hacer nada. El mismo evangelista Juan, en el capítulo 15, versículo 6, nos dice: sin mí nada podéis hacer. Todo lo podemos hacer, todo lo podemos enfrentar si estamos unidos a Dios. Y vuelvo a Romanos 8:33. Ni la muerte, ni la vida, ni los tronos, ni los principados, ni la espada, ni el peligro, ni el hambre, ni la desnudez, nada podrá apartarnos del amor de Jesucristo. Los conflictos y las pruebas son situaciones que vivimos todos los servidores en un momento determinado. Solo Dios sabe las veces que nos encontramos en situaciones de dificultad. Muchas veces nosotros mismos hemos dicho: estoy cansado, estoy aburrido, estoy agotado. Creo que no voy a continuar más como servidor. Muchos de nosotros en un momento determinado hemos querido tirar, como decimos, la toalla. Hemos querido dejarlo todo. Muchos de nosotros hemos sentido angustia, depresión, tristeza. Esto no es algo raro, mi hermano. Nosotros somos de carne y de hueso. Nosotros somos vulnerables. Eso nos lo ha enseñado esta pandemia. Ese pequeño virus nos ha arrodillado a todo el mundo. Nosotros solamente somos fuertes si estamos unidos a Dios, como personas, como matrimonios, como familia, como sociedad. Es en el Señor, mis hermanos, donde encontramos la fuerza. Echemos una mirada a lo que está escrito en la palabra de Dios. Allí encontraremos personas excepcionales, incluso el mismo Jesús, que pasaron por duras crisis, por conflictos, por pruebas en sus responsabilidades como servidores. En estos días hemos estado en la liturgia leyendo sobre Moisés. Sabemos nosotros que este personaje comienza experimentando el peso enorme de ser dirigente. Él tuvo el éxito
al liberar al pueblo judío de la esclavitud de los egipcios. Pero al poco tiempo, al comenzar el viaje, la travesía por el desierto hacia la tierra prometida, nos dice la palabra que comenzaron las murmuraciones en el pueblo. Unas veces por las dificultades que tenían que afrontar. En otras ocasiones porque no tenían agua. Otras veces porque no tenían cebolla ni ajos, con la abundancia que habían tenido ellos en Egipto. Moisés empieza a descorazonarse. Y el mismo Moisés dice a Yahvé: no puedo cargar yo solo con todo este pueblo. Es demasiado pesado para mí. Si me tratas así, prefiero que me mates. Si es que realmente me quieres, antes que seguir viviendo en estos apuros. Números capítulo 11, versículo 15. Como Moisés, a través de esa travesía, constantemente escuchaba el clamor del pueblo, la queja del pueblo, el pueblo que daba la espalda a Dios, el dedicado, atendiendo al pueblo día y noche, dedicado por el pueblo. Elías fracasa, sabemos nosotros, en convencer a la reina Jezabel de que no adore más dioses falsos. Y Elías teme por su vida y tiene que ir a esconderse. Se internó en el desierto y después de un día de viaje se sentó bajo un arbusto deseando estar muerto y dijo estas palabras: ya basta, Yahvé, toma mi vida. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Toma mi vida, dice Elías. Estaba angustiado, lleno de temor, lleno de miedo. Pero también nosotros hemos leído el libro de Job. Job, ante el peligro, la crueldad del sufrimiento y de la enfermedad, maldice su suerte y grita: ¿por qué no morí al salir del seno de mi madre y no esperé cuando salía del vientre? Job capítulo 3, versículo 11. Jeremías se enfrenta con la persecución, con la tosudez de su pueblo, se queja y le dice al Señor: soy un hombre que trae líos y contiendas a todo el país. ¿Piensas que por tu causa soporto tantas humillaciones? Jeremías 15, versículo 10 y versículo 15. Jesús, frente a la falta de fe de sus discípulos, ¿qué dice Jesús? Qué gente tan incrédula y tan extraviada. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarnos? Dice el mismo Jesús, Mateo 17, 17. También nos dice la palabra que Jesús siente lástima de Jerusalén porque no aceptaron su mensaje. Y dice Jesús, al ver a lejos a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, tú matas a los profetas, apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise contar a tus hijos como la gallina recoge a sus pollitos bajo las alas, pero tú no has querido? Mateo 23, 27. Podríamos seguir haciendo una pila innumerable de profetas, de patriarcas, de jueces, de apóstoles, de discípulos,
de personajes bíblicos con estas situaciones. Si de vez en cuando, mis hermanos, experimentas que tienes deseo de rendirte y dejar de servir en la renovación, yo te digo a ti, no estás solo, no estás sola. La prueba tiene muchas raíces. Puedes sentirse solo, puedes sentirte abrumado. Tus esfuerzos no son apreciados y no ves el fruto de esos esfuerzos. Puedo incluso que sea injustamente calificado y encuentras diciéndote a ti mismo, ¿para qué seguir con tantos problemas? Por eso el mismo Señor también nos dice en su palabra que el que quiera seguirlo se debe preparar para la prueba. Se debe preparar para la prueba. Hermanos, dificultades y pruebas tenemos a cada instante, a cada momento. En la renovación carismática nosotros no podemos esperar que la gente nos aplauda, que la gente nos felicite. Estamos trabajando en el nombre del Señor y a veces estamos a contracorriente. Estamos trabajando en el nombre del Señor para agradarlo a Él, para su honra y gloria, porque Él nos da la oportunidad de hacerlo. Estamos trabajando en el nombre del Señor en una comunidad que puede estar ya muy diezmada. Pero ¿saben algo, hermanos? Una sola persona vale mucho. Tenemos que luchar por las almas. Las personas nos tienen que doler. Una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia a la renovación carismática en el mundo es que tenemos que empezar a trabajar con pequeños grupos, de persona a persona. Nosotros estábamos muy enseñados a las masas, a los grandes grupos, mal enseñados diría yo. Pero el Señor nos está enseñando una lección que es importante, uno, es importante, dos. ¿Acaso en la palabra del Señor no nos dice el evangelista que dejó 99 ovejas y se fue por la oveja perdida? Uno vale mucho. Y si yo soy servidor para evangelizar a uno o dos, gloria al Señor, que el Señor me utiliza para ese servicio. Pero les decía que pruebas teníamos todos. Ahora les quiero decir cómo manejar las pruebas y los conflictos como servidores. ¿Cómo debemos manejarlo? Y quiero leer el texto de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 4. Innumerables son esos testigos y nos envuelven como una nube. Depongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado para correr hacia el final de la prueba que nos espera. Levantemos la mirada hacia Jesús, que dirige esa competición de la fe y la lleva a su término. Él escogió la cruz en vez de la felicidad porque se la ofrecían. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de la gente mala y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Ustedes se enfrentarán con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Palabra de Dios.
El escritor de los Hebreos nos coloca estas palabras sencillas, profundas. En este texto que acabamos de escuchar hay 3 consideraciones importantes para permanecer firmes en la prueba. Lo primero es que no debemos perder ni bajar la mirada. Hay que mirar a Jesús. Nuestra mirada tiene que estar en ese Señor que nos ha comprado al precio de su sangre, de su propia vida. A ese Señor que asumió la cruz. A ese Señor que ha derramado hasta la última gota por mi vida. Que ha llegado hasta el sufrimiento. Que ha llegado hasta la obediencia del Padre y una obediencia de muerte y una obediencia que lo lleva a la resurrección y a la ascensión. Por eso, mis hermanos, lo primero es mirar a Jesús. No quitar la mirada de Jesús. Es lo primero. Lo segundo que nos dice el texto, y en sus sufrimientos, oiga, y en sus sufrimientos, no solamente mirar a Jesús, sino mirar lo que ha vivido y lo que ha pasado Jesús. Es mirar eso. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de ser Dios. Y por eso nos dice el mismo Pablo que ha tomado la condición de siervo y que ha asumido la cruz y que ha asumido la muerte. Ha abrazado la cruz, mi hermano. Y lo tercero que nos dice el texto es pensar en la comunión de los santos. Los santos son aquellas personas que nos preceden en el reino de los cielos, que han vivido una vida virtuosa. Tantos servidores en este tiempo de pandemia que han desfilado para la casa del Padre. Unos buenos servidores que van a recibir su paga en el Señor con toda seguridad. No creo haber conseguido ya las metas, ni me considero un perfecto, dice Pablo, sino que prosigo mi carrera para conquistarla como ya he sido conquistado por Cristo. Filipenses 3, versículo 12 y 13. Mantengamos pues los ojos fijos en la meta de la carrera. Durante la carrera, todos los que participan experimentan un cierto cansancio y miedo de que él o ella como servidores no tengan la suficiente energía para llegar. En estos días están en la vuelta ciclística de España. Hace poco vimos nosotros a través de la tele esa vuelta de Francia, el Tour de Francia. Y así como habían competidores de una gran mayoría de países, habían colombianos, habían ecuatorianos. Sabemos nosotros lo difícil que es ese deporte del ciclismo, mi hermano. En ese deporte del ciclismo, donde todos los días son 4 y 5 horas montados en esa bicicleta, donde hay que hacer mucho esfuerzo. Pero ¿saben algo? Esos ciclistas tienen que ir poco a poco organizando sus fuerzas para poder aguantar. Uno lo ve muy fácil porque uno los ve que están subiendo, que están escalando, y uno hace fuerza para que ellos sobrepasen. Pero hermano, eso no es tan fácil. Hay que guardar fuerzas. Hay cansancio, hay miedo, hay miedos, con toda seguridad. Pero el objetivo final y la visión del mismo
les fortalece para continuar corriendo hasta la meta. Y entonces muchas veces no es importante ganar, sino que es importante llegar. Oiga, qué tan importante eso. Para muchos lo importante es llegar de primero. Para otros lo importante es llegar entre los 10 primeros. Para otros entre los 50 primeros. Para otros es no ser descalificado y poder terminar la competencia de esas 20 días o más de bicicleta, de competencia, mi hermano. El hecho de que Dios mismo nos haya prometido que lo que hagamos por Él va a dar su fruto y su debido tiempo nos llena de valor para continuar nuestro trabajo como servidores de los hermanos. Como servidores de los hermanos. No podemos desfallecer. Y es como la invitación en este día, mi hermano. Usted que está en el grupo de oración, usted que está en un ministerio, usted que está en un servicio, usted que está en este camino del Señor, hay que seguir adelante, mi hermano. Creo firmemente de que Dios está con nosotros, de que Dios es fiel con nosotros. Él puede estar dispuesto a ayudarte. Después sabemos nosotros de que Jeremías fue sincero, pronunció aquellas palabras duras que sentía y Dios le respondió. Dios le respondió a este hombre: tú serás para este pueblo fortaleza y muro de bronce y uva en adelante, aunque le falte el producto del olivo y se niegue la tierra a darnos pan, aunque no tengan ovejas el corral y se queden sin buey en los establos, yo seguiré alegrándome en Yahvé, lleno de gozo en Dios, mi Salvador, pues es mi apoyo. Yo estoy en el Señor. El Señor está conmigo, dice la palabra. El Señor está conmigo. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. En momentos de pruebas y de conflictos, mis hermanos, hay que continuar siempre obedeciendo a Dios. Permanecer fiel en las oraciones, permanecer fiel en la formación de la palabra de Dios y de la doctrina, en tu amor hacia los otros miembros del grupo, en tu devoción, en tu vida sacramental. Busca otro o otros servidores y comparte con ellos las dificultades, las pruebas, los conflictos. Pídele a tus hermanos servidores que oren por ti. Cuando sientas desfallecer, llama a tus hermanos. Tú no estás solo. Tú tienes una comunidad, mis hermanos. Tenemos una comunidad. La oración es poderosa. También les sugiero, mis hermanos, para manejar estos conflictos y estas pruebas, leer la vida de los santos y de los mártires cristianos. Desde ellos podremos comprender que cada santo, que cada persona que hizo algo especial por Dios, tuvo que arrastrar grandes dificultades en sus vidas y se puede apreciar que encontraron ellos serios problemas, serias dificultades que habían podido hacer fracasar la misión. Tenemos nosotros muchos santos, el Padre Pío, la Madre Teresa, San Juan Pablo II, el mismo Pablo VI, Juan XXIII, tantos santos, tantas personas
Y si nosotros empezamos a leer sus vidas, empezamos a ver que no fueron comprendidos aún por sus hermanos de comunidad, que fueron criticados, que fueron perseguidos, pero que ellos, mis hermanos, no dieron un pie atrás y no fracasaron en la misión que tenían. Pero el poder de la oración y la fidelidad de Dios hizo que continuaran en el camino que habían escogido. La oración constante. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, nuestro fundador de los Siervos del Espíritu Santo, nos recomienda constantemente a nosotros carismáticos una oración ferviente. Hay que pasar horas a los pies del Santísimo, mis hermanos. Para hablar con los hermanos hay que hablar con el Señor. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder dar fuego a otros, mis hermanos. Para que esas palabras que salen de nosotros sean palabras, mis hermanos, ungidas. Mira también cuáles son tus prioridades. Puede ser que estés descuidando los deberes hacia tu familia y por tanto eso genera estrés. Puede ser también que estés aceptando cosas que te alejan del verdadero propósito que Dios tiene para ti. Puede ser que las personas y comunidades han menguado en este tiempo de pandemia, pero que hay que seguir entusiasmados porque no es tu obra, no es mi obra, es la obra del Señor. La crisis no solo tiene que ser afrontada como si fuera exclusivamente un enemigo que hay que combatir o eliminar, sino que debe ser vivida plenamente por el significado que tiene y que podría tener para que sea una oportunidad de crecimiento. La prueba remite en primer lugar a un modo de entender la vida y la fe y el propio servicio. La vida la vive bien no solo quien es duro y resiste la prueba, sino también quien crece a través de ella con la comprensión de su propia identidad, que se revela progresivamente en el tiempo, también a través de la propia crisis, y elige ser creativamente fiel. ¿Acaso la crisis no es una llamada también del Señor? Tenemos que pensar también en eso, mi hermano. Hace varios años, una servidora de la Renovación llegó muy triste a la sede de la Renovación Carismática. Una servidora llena de testimonio, una servidora con un don de alabanza grandísimo, una servidora referente en la comunidad. Y me dijo a mí, me dijo: Padre, hace días que yo me levanto y no me salen palabras. Hace días que tengo desgano por la oración. Hace días que la oración no me sabe a nada, decía ella. Padre, creo que hace días estoy en un momento de crisis muy grande. Yo lo que le dije a esta persona fue lo siguiente: en la vida espiritual no todo es lineal. En la vida espiritual no existe algo que se llama estabilidad. La vida espiritual es como un electrocardiograma. Subir, bajar, líneas horizontales. Si en un electrocardiograma
saliera una línea horizontal, hermano, estaríamos muertos. Tiene que estar moviéndose. Y yo le decía a esa persona, vive tu crisis, abraza tu crisis, enfrenta tu crisis, no huyas de ella. Y esta servidora le dio como mal genio y sin decir nada se levantó y se fue. Al mes siguiente me encontré con ella y me dijo, Padre, gracias por sus palabras. Yo en ese momento pensé que usted me iba a decir muchas cosas, pero cuando usted me dijo que asumiera y que abrazara ese momento de crisis, a mí me dio rabia, Padre. Pero después reflexioné y profundicé. He vivido la crisis y estoy nuevamente, Padre, fortalecida. Ese momento de crisis me fortaleció. Hermanos, hemos escuchado el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Hemos escuchado el texto de las tentaciones de Jesús. Cuando el Espíritu Santo nos dice la palabra, empujó a Jesús al desierto, lo llevó al desierto, lo condujo al desierto y Jesús tuvo que enfrentar tentaciones. Queridos hermanos, hoy digo como Pablo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quisiera animarnos, mis hermanos, para que todos los días estemos más entregados al Señor. Y quisiera concluir este tema diciendo lo siguiente. El servidor en tiempo de crisis necesita del poder del Espíritu para llevar la palabra de Dios, como sucedió en Pentecostés. Los discípulos en crisis recibieron el Espíritu Santo y se llenaron de valentía y de fuerza para pasar de la crisis que se vivía en ese momento. La crisis puede ser externa por lo que sucede en el mundo, pero también interna por la realidad de cada ser humano. Por eso no se debe bajar la guardia en la oración personal, en la asistencia a los sacramentos. Siempre llevar una vida de oración y sacramental para servir a pasar de la crisis. Siempre apoyándonos por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Pentecostés. Ella invitó a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, y nos invita a nosotros a un diario caminar para experimentar el amor del Padre. No olvidemos que si estamos unidos a Dios, somos mucho más que vencedores. No olvidemos que este tiempo es un tiempo de oportunidad y no de queja, como hacía el pueblo de Israel con Moisés. Tenemos que leer el signo de los tiempos. Tenemos que hacer una verdadera intercesión profética. Tenemos que hacer una lectura profética de todo lo que el Señor quiere en la renovación carismática del Ecuador. Tenemos que llenarnos de fuerza. Estamos en nuestros hogares, estamos en nuestras casas. Nuestro hogar debe ser un templo, debe ser una casa de oración. Nuestra familia debe ser un grupo de oración. Ahora los invito, mis hermanos, que cerremos nuestros ojos y oremos en este momento y le pidamos al Señor que nos regale la fuerza del Espíritu Santo a todos nosotros. Que nos llene de su amor, que nos llene de su misericordia
a cada uno de nosotros. Señor Jesús, tú conoces mi tristeza. Siento el desierto en mi corazón. Las cargas son muchas y ya no tengo fuerzas. Tú sabes el origen de ellas, Señor. Hoy me presento ante ti y te pido, Señor, que me ayudes, que infunda tu Santo Espíritu. Sopla sobre mí. Llévate, Señor, toda depresión que me consume dentro. Aleja de mí todo espíritu de tristeza, de angustia, de agobio, de cansancio. Sana, Señor, mis heridas, mi manera de tratar a los demás. Hoy te entrego todo rechazo, incomprensión, complejos, lo que me lastimó, lo que me dijeron. Quiero entregarte todo dolor, rabia, impotencia, ansiedad. Llévate este aliento de muerte. Sana, Señor, mi actitud, mis palabras, mis acciones, mis omisiones. Aleja todo espíritu de soledad, de falta de constancia. Llena mis espacios vacíos de amor con tu amor y tu misericordia. Hazme resucitar como a Lázaro. Quítame las vendas de la tristeza y llévatelas, no las quiero. Pasa sanando todo momento traumático de mi nacimiento, de mis primeros años. Sana las etapas de mi vida. Enséñame a perdonar y a perdonarte. Quiero perdonarme y perdonar, a fin de que tu gozo comience a fluir en mí. Te entrego las tristezas unidas a las preocupaciones o a los temores del mañana. Ese mañana tampoco ha llegado, por lo tanto, solo existe en mi imaginación. Hoy te pido, Señor, que tu gracia vaya restaurando mi historia, a fin de no vivir esclavizado por el recuerdo amargo de los acontecimientos dolorosos del pasado. Como ellos han pasado, ya no existen. Te entrego lo que pasé, lo que pasaron las personas amadas, lo que he vivido, lo que ha sufrido por nosotros. Señor, bendíceme, sáname. Tú que estás sanando a tantas personas como nos narra el Evangelio. Dame la fortaleza de tu Santo Espíritu. Ilumíname con tu palabra. Hazme salir de esta prisión que me ahoga y que me asfixia. Levántame de esa oscuridad. Dame tu luz. Dame tu misericordia. Perdona mis pecados, los de mis ancestros. Libérame, Señor, de todo desaliento. Libérame, Señor, de todo miedo y temor. De todo aquello, Señor, que me ha contagiado este tiempo de pandemia, Señor. Derrama tu misericordia en nuestros hogares, Señor. En cada joven, en cada niño, en cada mamá, en cada papá. Derrama tu misericordia en cada familia, en nuestra patria, en Ecuador, Señor, en cada lugar, en cada grupo de renovación carismática, en toda la renovación carismática del país. Renueva tu amor, Señor, en los servidores, Señor. Dale la fuerza, Señor, para que ellos no desfallezcan. Anima, Señor, a todo aquel que ha perdido la fuerza para evangelizar. Llena nuestra mentalidad. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, con tu fuego.
Ven Espíritu Santo a liberar. Ven Espíritu Santo a transformar nuestra vida. Ven Espíritu Santo a llenarnos de tu fuerza. Ven Espíritu Santo a mostrarnos caminos. Ven Espíritu Santo a darnos ante todo esa alegría para vivir, esa alegría para soñar constantemente que lo que tú haces y realizas es para transformarnos. Llénanos, Señor, de la buena noticia a todos nosotros. Yo oro por todas aquellas personas que están a través de la internet, por todas aquellas personas que están escuchando, que están viendo en este momento, aún por aquellos que son indiferentes. Renueva, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Sigue bendiciendo, Señor. Para ti no hay nada imposible. Bendito eres, Señor. Alabado eres, Señor. Te adoramos a ti, oh Señor. Creemos que estás vivo y resucitado. Creemos que estás presente. Creemos, Señor, que tú eres misericordia. Creemos que tú eres nuestro Rey, nuestro amo y Señor. Creemos que tú eres el Hijo obediente del Padre. Bendito eres, Señor. Tú que estás conducido por la fuerza de tu Espíritu Santo. Tú has llegado, Jesús, a la sinagoga de Jerusalén y has dicho que el Espíritu Santo está sobre ti porque te ha enviado, porque te ha ungido para sanar los corazones heridos, para liberar a los oprimidos, para sanar todo cuerpo, para anunciar el año de gracia en el Señor. En paz, con serenidad, con gozo, con alegría, incluso en medio de las dificultades cotidianas. Por eso hoy te pido que pongas tus benditas manos sobre mi vida y me liberes de la tendencia a la tristeza, a la melancolía que anidan en mí. Digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y que los bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que sigan en este ambiente del Congreso, que sigan animados, entregados, y ánimo, hermanos. Que el Señor de estos momentos de crisis y situaciones de dificultad sacará algo mucho mejor. Bendiré.